Hola a todos, bienvenidos a su curso de Formación en Valores 2. Mi nombre es César Ojeda y yo voy a ser su profesor de esta unidad. Antes de iniciar me gustaría platicarles un poco acerca del objetivo de esta asignatura. En términos generales, lo que buscamos con esta asignatura es que logre identificar los valores y virtudes que tiene, en este caso específico, la inteligencia emocional, y a partir de los mismos puedan contribuir al desarrollo humano, tanto de ustedes mismos como de otras personas. Esto teniendo en especial consideración que ustedes como futuros psicólogos necesitan tener estas herramientas, tanto psicológicas como filosóficas, para poder ayudar a las personas que se les van a acercar. Pero no solamente es una cuestión profesional, también se trata de una cuestión muy personal, ya que si uno no está sano, si uno no busca tu propio desarrollo, menos vas a poder ayudar a otros. Bien, dicho esto, me gustaría también mencionarles cuáles van a ser las unidades que vamos a estar viendo a lo largo de estas 4 semanas. Recuerden, en esta ocasión van a ser solo 4 sábados, por lo tanto 4 semanas, y vamos a ver como primera unidad lo que es la inteligencia emocional a grandes rasgos. También vamos a tener lo que son los valores de la inteligencia emocional como segunda unidad. En la tercera unidad vamos a tratar los temas de las actitudes de la inteligencia emocional, mientras que en la cuarta va a ser sobre cómo manejar el estrés. El manejo del estrés es una cuestión muy importante para la inteligencia emocional, así como en la quinta unidad las claves del éxito. Estas unidades son las que marca el programa. Nosotros en estos pequeños videos que vamos a estar realizando vamos a ver algunos temas extras que son parte de las mismas unidades, pero que sí es importante por lo menos tenerlo en consideración, ya que no son mencionados explícitamente en el programa, pero que sí es necesario poder entenderlos un poco más antes de poder adentrarnos en el programa mismo. Por otro lado, es importante que sepan que estos videos que estamos haciendo van a ser videos más cortos en esta ocasión. No vamos a tardar más de media hora, yo creo, por cada sesión de clase. Y esto con la intención de que sea más dinámico para ustedes, en parte, y en parte también para que pues podamos enfocarnos a lo mejor en temas más concretos y no tanto en las generalidades, porque al fin y al cabo ustedes tendrán en su plataforma todos los medios necesarios para poder profundizar en dichos temas. También me gustaría mencionarles la importancia de entregar sus tareas a tiempo. Tienen como plazo máximo 3 días después del examen. Y recuerden que el examen pues es el último sábado, en este caso va a ser el cuarto sábado, o el día posterior al cuarto sábado, y van a tener 3 días para poder responder su examen propiamente. Bien, dicho esto, vamos a iniciar entonces. Como mencioné anteriormente, la primera unidad trata acerca de lo que es la inteligencia emocional. Esta parte es muy importante considerarla debido a desde mi punto de vista, falso presupuesto que ha existido a lo largo de la historia. Ese presupuesto, muchas veces mal interpretado desde mi punto de vista, es una frase que dijo Aristóteles, que era que el hombre es un ser racional. Bien, no porque Aristóteles se equivoque al decir que somos seres racionales, sino porque se ha malinterpretado con una visión que ha separado lo que son las emociones de la inteligencia. No simplemente una separación analítica y académica, sino una separación real que en muchas ocasiones, por ejemplo, en la etapa de la Ilustración, llegó a generar una visión de rechazo hacia lo emocional. Porque lo emocional era visto o es visto inclusive hoy en día como algo que es completamente irracional. O sea, todo lo contrario a la razón. Y si el ser humano es un ser racional, se esperaría que actúe entonces conforme a la razón. Cualquier acto que fuera diferente a un acto racional, entonces visto como algo negativo o algo mal visto. Las emociones en este sentido, pues se podrían entender de la misma manera, es decir, como un acto completamente irracional que en consecuencia pues son algo no deseado o eran algo no deseado para ciertas épocas. Eso pues nos ha llevado a muchos problemas. En primer lugar, porque separan al hombre en partes que no están realmente separadas.
cosa que Aristóteles jamás hizo. Hay que entender que en la visión de Aristóteles es una unidad integrada entre varios elementos, como era el cuerpo, el alma, la inteligencia, la voluntad, entre otros. Pero que a pesar de las diferencias que existen, de que no son lo mismo, no quería decir que fueran cosas completamente separadas una de la otra. Al revés, todo lo contrario. Para Aristóteles y luego Tomás de Aquino, eran una sola realidad. Recordemos también, como habíamos visto en la materia de teoría del conocimiento y de bases filosóficas de la psicología, fue con nuestro amigo Descartes que empieza a haber una separación entre lo que es cuerpo y alma, el alma entendida como conciencia, mientras que el cuerpo entendido como extensión, y entonces si consideramos que las emociones residen en esencia en el cuerpo, en primer lugar, o como una reacción ante estímulos externos que vienen propiamente del cuerpo, si tú haces esta separación, pues inmediatamente tenemos que las emociones son algo irracional porque no son parte de la conciencia, es decir, no son parte del alma, son parte del cuerpo. Bien, esta separación ha existido hasta nuestra época. En muchas ocasiones la gente suele decir o usar la palabra emocional como algo, ya sea como una debilidad, es decir, como algo negativo, ya sea como una debilidad o ya sea como algo irracional, ilógico, inestable, debido a esta visión. Esta visión es justamente la que yo quiero combatir y para ello ya les dejé 2 artículos escritos por mí también como parte de su tarea, en la que pueden leer un poco más acerca de esta visión y por qué digo lo que digo. No son muy largos, dado que eran de divulgación más que de índole académica, pero me parece que les van a servir para entender más esta parte. Bien, entonces, más actualmente, Daniel Goleman llegó a acuñar el término inteligencia emocional. De hecho, para poder acuñar ese término, en su libro, lo primero que van a leer va a ser una frase que dice Aristóteles. Textualmente la frase dice lo siguiente: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Con esta frase dicha por Aristóteles en la Ética Nicómaco, Goleman inicia su obra. Bien, como pueden ver, aquí está nuestra portada. Bien, la definición de emoción. Nosotros, para entender qué son las emociones, vamos a manejar básicamente 2 definiciones que no son necesariamente contrarias. ¿Me explico? Vamos a tener por un lado la definición psicológica y por otro lado la definición filosófica, que está muy ligada a la psicológica en este caso. La primera definición nos dice, es decir, psicológicamente hablando, como pueden ver aquí, que la emoción va a ser un fenómeno o constructo psicológico de poca duración o que dura poco tiempo, en la cual interviene toda una manifestación de sentimientos, estimulación corporal y expresión con cierta dirección o intención para adaptarse a un suceso significativo. Esta parte ustedes la van a ver más profundamente cuando lleven a materia de emoción y motivación. Sin embargo, es a grandes rasgos lo que se entiende por una emoción. Sobre todo la parte en la que se da no solamente una experiencia subjetiva, sino que esta experiencia subjetiva se fundamenta ante todo en una reacción fisiológica del cuerpo. Teorías para explicar cómo surgen las emociones hay muchas. Como mencioné anteriormente, cuando lleven la materia de emoción y motivación, van a verlo más profundamente, van a ver todas las teorías que existen. Ahorita lo importante es tener esta idea de lo que se entiende por una emoción. Entonces, eso es psicológicamente. Sin embargo, desde la filosofía, ¿qué se ha analizado acerca de esto? Para esto voy a mencionar a una autora que se llama Agnes Heller. Esta autora ha mencionado, entre otras muchas cosas, o ha trabajado entre muchas otras cosas, justamente en el problema de los sentimientos y las emociones. Y ella le llamaba a las emociones, o ella decía que las emociones consistían esencialmente en estar implicada. Esa es la palabra que ella utiliza. Este estar implicado hay que considerarlo en un ámbito más profundo. Para esto hay que considerarlo una antropología. Y esta antropología utiliza más o menos un lenguaje similar al de Heidegger. No porque fueran lo mismo ni porque pensaran lo mismo, sino por este término de implicación.
Entonces, la definición que nosotros estamos utilizando va a ser la de que una emoción, filosóficamente hablando, es una forma de estar en el mundo. Esta parte de estar en el mundo es como lo hubiera dicho Heidegger. Es decir, una emoción es estar implicado en algo. Esta parte ya es la que diría Agnes Heller. ¿A qué se refiere con estar en el mundo? Bien, en primer lugar, el ser humano está presente en su mundo, está inserto en el tiempo y en la historia, en un contexto muy específico. Este estar inserto en el mundo, como lo indica la frase, simplemente si no hubiese una implicación no significaría nada, porque estar en el mundo no es solamente estar en el sentido de físicamente estar presente, sino que hay una relación. De ahí que la palabra de Heller sea más profunda en este sentido, en cuanto que una emoción necesariamente es una implicación. Ella luego va a mencionar que esta implicación nunca puede ser indiferente en el sentido pleno. Es decir, ciertamente hay cosas que me pueden ser indiferentes, como un problema de matemáticas, pero el que un problema de matemáticas me sea indiferente no quiere decir que sea siempre indiferente o que sea indiferente en un grado extremo. Es decir, la indiferencia total no existe. Siempre en menor o mayor grado va a haber una implicación. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Jamás llega a la indiferencia total. Y esa parte es muy importante respetarla de Heller. ¿Por qué? Porque psicológicamente también va a tener sus consecuencias. Como hemos visto, psicológicamente y fisiológicamente, pues es una reacción. Una reacción de un sujeto, que es un sujeto con su propio pensamiento, forma de ser, historia personal, temperamento, carácter, personalidad, etc., que reacciona ante algo, ¿de acuerdo? Y reacciona justamente porque se implica. Y este estar implicado es lo que va a ocasionar, pues, todo este advenimiento de diversas consecuencias psicológicas. Bien, entonces, estas van a ser nuestras dos definiciones, que es muy importante tenerlas, especialmente la parte psicológica, dado que estamos en la carrera de psicología, pero que hay que entender también esta implicación, porque esta implicación va a ser importante. Al fin y al cabo, cuando un paciente llega a nuestro consultorio, va a ser porque está implicado en algo. Puede ser un problema familiar, puede ser una emoción mal manejada, puede ser una discusión inclusive o una crisis existencial que muchas veces no va a caer de entre los cánones o categorías clínicas, pero que implican para esa persona una implicación, valga la redundancia. Es decir, la afectan y como la afectan, lógicamente eso le está trayendo ciertas consecuencias. Bien, ¿cómo se van a definir las emociones en el pensamiento clásico? Antes que nada, en el pensamiento clásico, las emociones eran conocidas como pasiones. Entonces, ustedes las pueden encontrar como pasiones, inclusive a veces como sentimientos. Recuerden que hasta la fecha muchas veces no hay una definición clara de qué son sentimientos y qué son emociones. Y si eso sucede actualmente en la misma psicología como ciencia empírica, pues con mayor razón llega a haber esa confusión en otros ámbitos donde no es algo, donde no es una diferencia esencial, sino simplemente de grado. Bien, de cualquier manera parece rescatable que le podemos llamar pasiones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es algo que se sufre, el sujeto lo sufre. Sufrir no en el sentido de dolor, sino sufrir en el sentido que lo padece, le afectan a él, para bien o para mal, le afectan a este sujeto llamado persona humana, que es la persona que nos interesa, o el ser que nos interesa. Bien, las emociones desde este pensamiento van a estar conformadas por tres elementos básicos. La primera se llama immutatio corporalis y hace referencia a la modificación física, es decir, a las reacciones fisiológicas que se generan en el cuerpo. Las pasiones, esto es importante considerarlo, son un apetito del cuerpo. Con esta diferencia no estamos diciendo que no tenga nada que ver con la inteligencia o con el alma en una antropología filosófica, pero al menos en esencia le pertenecen al cuerpo, aun cuando el cuerpo y el alma sean una sola cosa. Repito, no quiere decir que Aristóteles o Tomás de Aquino o cualquiera de los otros clásicos hayan hecho una separación como nos lo presentan normalmente. Para ellos eran una sola cosa, pero
El que sean una sola cosa no implica que sean exactamente todo lo mismo, porque no haya ninguna diferencia entre ellos. Bien, dicho esto, bueno, el primer elemento va a ser ese, la immutatio corporalis, o reacciones fisiológicas. El segundo va a ser el conocimiento. La reacción por sí misma, sin ningún conocimiento de qué me está pasando, no genera eh, una emoción, ¿me explico? No genera una pasión. Debe haber un conocimiento de que, o una implicación de lo que te está pasando para que haya una reacción. Y por último, el apetito en sí mismo. Un apetito, como ya mencioné anteriormente, es una tendencia, en este caso, sin un objeto concreto. Esto para diferenciarlo de la voluntad. La voluntad va a ser también un apetito, pero es un apetito hacia un bien abstracto. Es decir, la voluntad desea el bien en general, el bien abstracto, la justicia, la paz, mientras que el apetito concreto desea esta manzana, esta pera, este pastel, eh, un objeto concreto, como el nombre lo indica. Al menos desde la visión clásica. En esta misma visión, las pasiones se dividían de la siguiente manera. Lo abrevié mucho para que no haya mayor confusión, pero bueno, me parece que va a ser bastante sencillo para ustedes comprender esa parte. En primer lugar, tenemos las pasiones concupiscibles y en segundo lugar, las pasiones irascibles. Lo concupiscible le viene del hecho de que nos hace referencia a lo que se ama. Permítanme nada más ponerlo. Listo. Bien, hace referencia a que es deseable, mientras que lo irascible lo ve desde el aspecto de qué tan difícil es obtenerlo para poder disfrutarlo. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del deleite, vamos a tener básicamente tres emociones. Cuando yo busco un bien por sí mismo, un bien concreto por sí mismo, le llamamos amor. Es decir, lo deseo y este deseo pues va a ser justamente el buscar el objeto. Bien, entonces, tenemos este apartado. Si yo busco algo, es amor. Si yo no tengo el objeto que deseo o que amo, se le va a llamar deseo. Si yo lo logro obtener, entonces va a ser el gozo o goce. En cambio, cuando el objeto no me place, entonces se le va a llamar odio. De ahí nace, si se dan cuenta, amor y odio son dos polos opuestos. Si no lo tengo, pero lo odio, entonces se va a llamar aversión. Recuerden, si yo no tengo el objeto que deseo, el objeto amado, va a ser el deseo. Pero si el objeto es odiado, entonces se va a llamar aversión. Aquí estamos dando por hecho que no se tiene. Cuando el objeto se tiene, pero no se desea, si lo contrario de desearlo y tenerlo era el goce, ahora va a ser el dolor o tristeza. Entonces, así están las emociones junto con sus opuestos. Es decir, al amor, su opuesto va a ser el odio. Al deseo va a ser la aversión. Al goce va a ser el dolor o tristeza. En cambio, cuando vemos el mismo objeto, pero ahora desde qué tan difícil es tenerlo, si es un bien difícil de obtener, pero posible, le vamos a llamar esperanza. Es decir, el sentimiento o la emoción que se genera es la emoción de la esperanza. Si este bien es difícil y se ve que no se va a poder obtener o que es imposible obtenerlo, o muy poco probable obtenerlo, va a surgir entonces la emoción de la desesperanza. En cambio, cuando el objeto es algo odiado, es decir, es un mal, y es un mal que viene como algo difícil, si el mal ya está presente, se le va a llamar cólera. Es decir, a la reacción que yo tengo ante un mal, ante un objeto que yo considero malo, eso es cólera. O lo que hoy llamaríamos agresión o ira. Si este mal todavía no está presente, pero sé que va a llegar, y yo salgo a confrontarlo, es decir, voy a buscarlo para confrontarlo, le vamos a llamar audacia. En cambio, si yo considero que este mal no lo puedo vencer, se le va a llamar temor.
Básicamente, esto es cómo se veía una pasión, o cómo se describían las pasiones en la teoría clásica o en la filosofía clásica. Y a pesar de los descubrimientos científicos que hemos tenido y que sabemos cómo funcionan las emociones, me parece que sigue siendo bastante válido. No solamente porque le agregan un aspecto, o le agrega bastantes aspectos que no se consideran muchas veces en psicología, como esa parte de desear o no desear, si se concibe como algo deseable o no, o como algo difícil o no. Porque solamente nos suelen decir, bueno, existe la ira, existe la tristeza, existe eso y lo otro, pero sin profundizar muchas veces exactamente por qué. Es decir, sin considerar la parte de la conciencia o de las expectativas y deseos de la persona que conoce. Y esa es una discusión que sigue existiendo hasta ahorita también en psicología, exactamente qué origina la emoción. Si la emoción es originada por una cuestión cognitiva, o si la emoción es originada por una cuestión fisiológica, o si es una mezcla de ambos al mismo tiempo, entre otros, que como mencioné anteriormente, van a ver más adelante en su carrera. Bien, ahora sí, ¿qué va a ser el concepto de inteligencia emocional? Entonces, para efectos de este curso vamos a entender que la inteligencia emocional es la capacidad o habilidad de saber percibir y comprender y manejar las propias emociones y las de los demás. Esta última parte puede sonar un poco chocante, ya que estamos hablando de eh, también controlar las emociones de los demás. Sin embargo, esto es algo importante, ¿por qué? Porque inteligencia emocional muchas veces también involucra esta cuestión, es decir, la cuestión de poder no solamente conocer tus propias emociones, sino anticipar cuáles van a ser las emociones de los demás y en consecuencia tú actuar de forma que termines, pues sí, de alguna manera pudiendo manejar la situación de la mejor forma posible, justamente porque entiendes tus emociones y entiendes la del otro. En pocas palabras, lo terminas controlando o manejando, a pesar de que la palabra pueda sonar poco humanista, pero al fin y al cabo, pues es realmente lo que se termina haciendo. Terminas manejando las emociones de los demás. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta presentación. A ver, permítame. Bien, vamos a volver. Listo. Bien, entonces, básicamente a esto nos estamos refiriendo con la inteligencia emocional, a esta capacidad. Ahora bien, para desarrollar la inteligencia emocional, eso sí va a ser una cuestión que involucre mucho el autoconocimiento. Recuerden que esta parte ya la había dicho desde antes Sócrates, tomando o retomando una frase que estaba inscrita en el templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo. Como mencioné hace unos momentos, justamente la inteligencia emocional parte de la idea de que podemos conocer las emociones. Es decir, esto es eliminar de entrada esa falsa dicotomía entre emoción y razón. Porque aunque son dos cosas distintas, no quiere decir que estén peleadas. Por lo contrario, y aunque inclusive fisiológicamente hablando haya mecanismos que hacen que uno actúe automáticamente, también es cierto que se puede llegar a controlar las emociones y que no son negativas. Por eso una de las primeras cuestiones que hay que empezar a eliminar es justamente esta idea, la idea de que existen emociones negativas. Si ustedes revisan rápidamente en YouTube o en diversos libros, se sigue manejando mucho la idea de las emociones negativas. Esta parte sí me parece importante que la vayamos cambiando. No existen emociones negativas, no desde mi punto de vista, y en los artículos que menciono, que he escrito, digo eso justamente. Y no existen las emociones negativas porque todas las emociones, inclusive biológicamente hablando, tienen una función que nos ha ayudado a adaptarnos a nuestro medio. Es decir, como decía Heller, es una implicación de este estar en el mundo. Y nos han servido para poder sobrevivir en diversas etapas de la historia humana. Entonces, las emociones por sí mismas no son negativas. ¿Qué sí puede ser negativo? Cómo yo las manejo, cómo yo enfoco estas emociones. Y sobre todo, al no saberlas manejar y al no conocerme a mí mismo, pues se vuelven contra mí. De esta forma podemos comprender por qué no es que existan emociones negativas. De hecho, si se dan cuenta, Aristóteles, que fue lo primero que leímos cuando mencionamos a Goleman y su libro,
jamás menciona que la ira sea mala o que enojarse sea malo. Es más, si nos vamos a otros ejemplos, incluso un poco más sagrados o prototípicos, como puede ser la idea de los héroes o los dioses, tenemos inclusive en el mismo cristianismo una expresión de este ejemplo, como Jesús mismo corre a los vendedores del templo y, si no me equivoco, uno de los evangelios dice que con santa ira. Entonces, si desde una visión sagrada de un personaje que es considerado por una religión en particular, Dios mismo, actúa de una forma, vamos a decir, de ira o dejándose llevar por una emoción, desde ahí tenemos un fundamento teológico para decir pues, que las emociones tampoco pueden ser malas. Por algo están. Tanto así como para que Dios mismo lo tuviera que hacer, ¿no? Entonces, claro, esto es se podría decir que es algo antropomórfico, pero bueno, la idea básica es esa. Las emociones no son malas en sí mismas. Cómo yo manejo, cómo yo utilizo estas emociones es lo que va a cambiar. Es justamente a lo que se refería Aristóteles al principio. No importa que tú te enojes, lo importante es que te enojes del modo adecuado, en la intensidad adecuada, con la persona adecuada, en el contexto adecuado, y eso es lo difícil. O sea, lo difícil no es no enojarse. De hecho, es más complicado. Y eso es por investigaciones científicas, se ha descubierto que cuestiones como el estrés, la ira u otros tipos de emociones, no sirve tratar de reprimirlas. No es así como que, bueno, estoy enojado y quiero calmarme y me voy a obligar a calmar, porque no lo va a pasar. Porque al fin y al cabo es energía que se está soltando, y no energía en el sentido metafísico o mágico, sino energía en el sentido fisiológico de la palabra. ¿Por qué? Porque los nervios se tensan, los músculos se tensan, y uno tiene que reaccionar rápidamente. Para eso está, para defendernos. Sin embargo, ser capaces de utilizar toda esta fuerza o toda esta energía o todas estas reacciones que suceden en segundos para algo que sea productivo o funcional, eso es ahí donde va a entrar entonces la inteligencia, donde tenemos que ser capaces de que la razón sea la que pueda guiar toda esta energía hacia un fin adecuado. Y esa es una decisión más ética que únicamente psicológica, aunque le podemos ayudar a formarla psicológicamente. ¿Por qué digo que es una decisión más ética? Porque al fin y al cabo tenemos que partir del hecho de qué tipo de persona quiero ser para entonces comenzar a ser este tipo de persona. Bien, vamos a dejar el tema hasta aquí. Únicamente quiero recalcar la parte de leer atentamente todos los materiales que se les ha dado. Y si en algún momento tienen alguna duda, por favor, me pueden mandar un mensaje o llamar. También ya están los horarios de atención, porque pues, desafortunadamente no puedo siempre atenderlos, ya que a veces tengo otros compromisos. Entonces traten de comunicarse únicamente en los horarios de atención. Por el momento es todo. Cualquier cosa, pues comuníquense conmigo y estaré aquí para servirles. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.